Buenas noches, queridos amigos, queridos compatriotas ecuatorianos residentes en el área de Nueva York, en el área triestatal, que nos escuchan. Les damos la bienvenida nuevamente a un en vivo con el consulado. Hemos denominado de esta manera el, los Facebook Live que hacemos los días miércoles a las 7 de la noche para tratar de contestar en vivo preguntas a la ciudadanía que nos hacen con regularidad en el consulado, preguntas que nos hacen sobre diferentes temas que necesitan conocer y que nos pueden preguntar directamente. Como siempre, esta sesión más o menos dura alrededor de 30 o 40 minutos. Esperamos contestar las preguntas de quienes deseen o pueden conectarse, pero queda grabado también este video para que las personas que así lo deseen pueden consultar más adelante o dejarnos también las preguntas, porque queda grabado en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, para que ustedes puedan hacernos más preguntas y nosotros seguir contestando. Si así desean también que hablemos sobre algún otro tema para que expliquemos mejor alguno de los trámites que se hacen en el consulado o alguno de los trámites que ustedes pueden hacer, pueden dejarnos también sus preguntas, sus comentarios y así poder nosotros en los siguientes días miércoles, por ejemplo, adoptar nuevamente un programa de en vivo con el consulado para que puedan ustedes hacernos sus preguntas directamente. En la noche de hoy quiero, igual que lo hice la semana pasada en el video que ustedes pueden revisar, presentarles a un compañero nuestro, un funcionario de carrera de muchos años de la Cancillería ecuatoriana, el doctor Cristian Cruz, quien es el responsable del área de notarial y de poderes del Consulado de Ecuador en Queens. Él nos acompaña esta noche. En breve estará con nosotros y empezará pues a explicarnos un poquito de qué se trata y contestar algunas de sus preguntas. Vamos a estar conversando sobre los más importantes preguntas que normalmente nos hacen en el día a día respecto de distintos temas, pero de cualquier otro tema también podemos conversar lo que ustedes crean mejor en este momento o sea más útil para ustedes. Si no, también les dejaremos a ustedes el correo electrónico del consulado donde podrán escribirnos con cualquier consulta que tengan en adelante, si desean hablarnos de los temas notariales específicamente o de los temas de el consulado en Nueva York de secuqueens@cancillería.gov.es, que también vamos a dejar en este video y en los comentarios para que ustedes puedan dejarnos sus preguntas. Entonces, hablamos esta noche, en los próximos 30 minutos, de temas de actos notariales y poderes. Queremos conversar con ustedes y como saben, como les he dicho, si quieren dejarnos alguna pregunta, pues vamos
a ir contestando poco a poco o después podríamos hacerlo. El, quizá empezar diciendo qué es lo más importante para poder hacer un poder en un consulado de Ecuador. Es necesario que usted cuente con su pasaporte ecuatoriano vigente, en la mano y vigente, en físico y vigente. O también que cuente con su cédula de ciudadanía vigente y en físico. Cualquiera de los dos documentos está bien, pero tiene que ser vigente y tiene que estar en la mano. No es posible hacer con una tarjeta de identificación consular, no es posible tampoco eh, hacer con la copia de un documento, no pueden hacer con la foto de una cédula o un pasaporte, no es posible otra cosa que no sea la cédula de ciudadanía y o el pasaporte ecuatoriano vigente. Esas dos necesita usted. Entiendo que nos acompaña ya el doctor Cristian Cruz, de quien les he estado hablando. Le damos la bienvenida. Buenas noches, doctor Cruz. Encantado de tenerle con nosotros. Yo decía hace un momento a las personas que nos siguen en redes y nos están viendo ahora o nos consultarán este video, tenemos la suerte de tener un profesional de máxima categoría en el tema legal y notarial que seguramente nos va a poder asesorar y ayudar y contar en el consulado con su ayuda. Y entonces, y bienvenido esta noche y gracias por acompañarnos y por darnos un poquito de información respecto de las preguntas más importantes que tienen los ecuatorianos que viven en el área triestatal, en el área de Nueva York específicamente, sobre los poderes, sobre qué se necesita, sobre qué poderes se pueden hacer en el consulado, sobre tal vez poderes generales, específicos, cómo acceder a citas urgentes en caso de que yo necesite, etcétera. Bienvenido, buenas noches. Sí, señor cónsul, muy buenas noches, un gusto grande. Agradezco la oportunidad que se me da de dirigirme a la comunidad, a la cual saludo con mucho cariño, con mucho aprecio. Los veo todos los días, intercambiamos, nos visitan, hacemos trámites, aprendemos mutuamente. Muchas gracias a quienes están presentes aquí. Me ha tocado en esta noche dirigirme a ustedes para conversar, trasladar conocimiento, intercambiar ideas sobre el ámbito de los poderes y otros documentos notariales. Es importante para todos nosotros entender y conocer qué es un poder. El poder básicamente es un documento que usted, querido compatriota, puede realizar en el consulado del Ecuador, en cualquier consulado del Ecuador y en territorio ecuatoriano en nuestras notarías. El poder lo que implica es la autorización que usted da a una persona para que en Ecuador pueda representarle a usted en los trámites, gestiones o negocios que usted tenga interés. Usted puede emitir poderes sobre una infinidad de trámites, según sea su necesidad. Probablemente usted no puede o por el momento no desea regresar a Ecuador, visitar Ecuador, permanecer en Ecuador. Usted hace un poder. Necesita probablemente usted un poder para manejo de cuentas. Puede ser un poder general, que es lo que nosotros también conocemos para múltiples funciones, actividades y gestiones. Probablemente también necesita para el tema de niños, para sacar pasaportes, para permisos de salida. Nosotros desde la experiencia consular hemos identificado algunos poderes que son muy comunes. Entre ellos es el poder general, el poder para cuidado, documentos y salida del país de menores y los poderes que tienen que ver con compras, ventas y manejo de cuentas bancarias. Sobre esto nosotros tenemos que tener claro también, además de saber para qué sirve el poder, necesitamos saber quiénes pueden hacer poderes en los consulados. Cualquier compatriota, cualquier ciudadano ecuatoriano mayor de 18 años está legalmente capacitado para realizar un poder. Tal como lo dijo el señor cónsul, ese ciudadano ecuatoriano mayor de edad necesita identificarse con nosotros, necesita presentarnos el original de su cédula ecuatoriana o su pasaporte ecuatoriano.
En el consulado hemos tenido algunos casos de compatriotas que tienen doble nacionalidad y aquellos compatriotas nos han presentado exclusivamente su pasaporte americano. En esos casos nos tenemos que preguntar, ¿puede un ecuatoriano con doble nacionalidad hacer un poder en los consulados del Ecuador presentando el pasaporte americano? La respuesta, lamentablemente, es no, y por una sola razón. Cuando el compatriota se presenta en los consulados del Ecuador, lo hace ostentando la nacionalidad de origen, en este caso la nacionalidad ecuatoriana, y así consta en los registros de nuestro país. Tiene un número de cédula, tiene una identidad, tienes datos pertenecientes al registro del Ecuador. El compatriota, por tanto, necesita un documento ecuatoriano vigente para poder hacer el poder y en estos casos, lamentablemente, no se puede hacer con pasaporte americano. Otro de los muchos casos que tenemos es la necesidad de recordarles que cuando necesiten hacer un poder en los consulados, vengan con los datos exactos de la persona que va a realizar el poder. Hay mucha gente que se presenta con nosotros y no conoce a la persona que va a hacer el poder. O de pronto conoce un nombre, conoce un apellido. Nosotros necesitamos identificar claramente a esa persona para que en Ecuador el poder tenga total valor jurídico. Necesitamos fundamentalmente los dos nombres, los dos apellidos y el número de cédula. Por favor, compatriotas, cuando se presenten en el consulado a realizar un poder con nosotros, traigan esos datos claros, traigan esos datos de confianza, porque al final la persona que ustedes van a dar el poder es una persona que goza de su confianza. El poder, tenemos que tener claros, es un acto de confianza. Yo confío en mi hermana, confío en mi padre, en algún familiar, en algún conocido, y por eso le doy el poder. Yo sé que esa persona va a hacer buen uso del poder y por eso le confío estas gestiones que por cualquier razón yo no las puedo hacer. Es importante también, y eso nos consultan mucho en el consulado, ¿puedo yo hacer un poder encargándole a varias personas las mismas funciones? Por ejemplo, yo tengo una casa en el Ecuador y quisiera que alguien se encargue de dar en arrendamiento esa casa, que pueda ir a las empresas de luz, agua, teléfono, pagar una factura. Si, por ejemplo, me cortan el servicio, ir a la reconexión, pagar los impuestos en el SRI, pero probablemente le voy a encargar a mi mamá y mi mamá no está en condiciones de hacer todos los trámites. Y pienso, probablemente sí, mi hermano puede ayudarme también. Entonces, mucha gente viene con esa duda. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo nombrar 1, 2 o 3 personas que se encarguen de mis gestiones? La respuesta en este caso es sí. Yo tengo toda la libertad de seleccionar a varias personas para que esas personas puedan, bien sea conjuntamente, es decir, todos al mismo tiempo cumplir el poder, o puedo señalar a varias personas para que indistintamente, es decir, uno u otro hagan mis gestiones. Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Otra consulta que nosotros tenemos muchos es saber si yo exclusivamente puedo hacer un poder o puedo incluir a otras personas dentro del mismo poder. Es decir, si yo, mi hermano, mi hermana podemos hacer juntos un solo poder. La respuesta también es sí, dependiendo, por supuesto, del tipo del trámite que yo necesite. Si, por ejemplo, necesito reclamar herencia en Ecuador y mis hermanos viven en Estados Unidos conmigo o están en otros estados, pero quieren venir a hacer el poder conmigo, todos los hermanos y probablemente el papá o la mamá que todavía sobreviva, pueden presentarse en el consulado y todos en conjunto hacer un solo poder. No se necesita que cada uno de los hermanos, por ejemplo, en este caso, hagan un poder diferenciado. Es sobre el mismo objeto, es sobre el mismo negocio, el mismo interés y lo pueden hacer todos. Eso es importantísimo que tengamos en cuenta. Obviamente también deben tener en cuenta, queridos compatriotas, que para hacer un poder, si yo me encuentro en estado civil casado, yo necesito de la firma de mi esposa para muchas de las funciones, gestiones o negocios que le voy a encargar, particularmente para la venta de propiedades. En Ecuador, si yo soy casado y compré la propiedad mientras yo estaba casado, aun cuando mi esposa no puso dinero, no estuvo de acuerdo, por el hecho de estar casados y de haber comprado una propiedad, esa propiedad pertenece a ambos, salvo que al momento de yo casarme,
haya dicho que prefiero durante el matrimonio tener un patrimonio separado, pero esa es otra historia. En este caso y generalmente, si yo soy casado, necesito hacer un poder para venta de propiedades, venta de vehículos, generalmente para el tema de préstamos bancarios, me van a exigir que marido y mujer firmen el documento o si están en unión de hecho los convivientes. Estos son temas que nosotros tenemos que conocer, queridos compatriotas, para que no exista la necesidad de repetir el poder. En el Consulado del Ecuador tratamos en la medida de lo posible de conversar con cada uno de ustedes, recibimos la información que ustedes nos dan, nosotros armamos el caso según la información que nos dan y preparamos el poder. Los consulados del Ecuador tienen a disposición de ustedes una serie de formatos de cada uno de los poderes más usuales. Si es que ustedes, por ejemplo, no tienen una minuta. Mucha gente me dice, ¿qué es una minuta? La minuta básicamente es un escrito o un borrador que prepara generalmente un abogado en el Ecuador. Y esa minuta contiene, en la mayoría de los casos, información precisa que el abogado le dice a usted, querido compatriota. Generalmente les dice, mire, le preparé esta minuta, vaya al consulado y dígale que le hagan así, como yo le he hecho. Entonces, ¿es viable hacerle eso? Por supuesto que sí. Pero ¿qué le vamos a pedir, querido compatriota? Que usted nos presente la minuta en formato Word o nos presente en formato PDF editable, porque nosotros descargamos esa minuta en nuestros correos electrónicos y la procesamos en nuestro sistema, pero necesitamos la minuta en PDF o en formato Word. Varios compatriotas se presentan al consulado con las fotografías de las minutas. Nos muestran el teléfono y nos dicen, mire, mi abogado me preparó este documento, pero solamente en fotografía. En fotografía no podemos trabajar, no podemos procesar su documento. Le pedimos comedidamente en los formatos que le hemos indicado. ¿Sí? Hay varios casos, hay varios temas en que hay abogados en que les dan las minutas, pero no solo ellos, incluso los bancos. Hay bancos, hay cooperativas que, por ejemplo, para el tema de préstamos o para manejos de cuenta, ellos les dan también sus propios formatos. Ellos les dicen, mire, nosotros por política del banco o por política de la cooperativa tenemos esta minuta. No se me olviden, queridos compatriotas, la minuta es el borrador. No es obligatorio tener una minuta para presentarse en el consulado, pero sí es recomendable cuando los casos tienen alguna particularidad o cuando, por sugerencia del banco, la cooperativa, el mismo notario en el Ecuador que le va a hacer el proceso de venta, el proceso de donación, le va a pedir. ¿Sí? Pero nosotros tenemos muchas, como decía el doctor Cruz, tenemos muchos formatos de minutas de tipo general para cada uno de los casos, porque una pregunta que nos hacen con frecuencia es, ¿pueden ustedes proveerme de la minuta cuando yo necesito dar un poder para mi esposa o mi esposo que están en Ecuador para poderle sacar el pasaporte, por ejemplo, o para poder sacar el permiso de salida ya? ¿Es posible? Nosotros tenemos esas minutas, me parece que tenemos. Es correcto, sí, señor cónsul, es correcto. No se necesita una minuta traída del Ecuador para procesar los poderes en el consulado que tengan que ver con obtención de pasaporte ecuatoriano para niños en el registro civil y para sacar los permisos de salida. Aquí quisiera aprovechar porque hay alguna confusión en algunos compatriotas entre el documento de autorización de salida del país más pasaporte y lo que nosotros también emitimos como tal, que es ya no el poder, sino directamente la autorización que se presenta en el aeropuerto. Permítanme que les voy a explicar. El poder, como les dije, es un acto de confianza a través del cual, por ejemplo, yo le encargo a mi esposa que está en Ecuador para que vaya al registro civil, se presente con mi hijo y le saque el pasaporte. Una vez que tiene el pasaporte, entonces con ese mismo poder yo lo utilizo para que mi esposa se presente ante cualquier notario
en la ciudad donde yo estoy residiendo y le saque la autorización de salida del país. El poder, en principio, no permite al niño salir del país si no es que la madre, como en el caso que yo les digo, deba presentarse también donde un notario americano, notario ecuatoriano, mil disculpas. ¿Por qué razón? Porque la autorización de salida es un documento específico donde dice en qué fecha mi hijo va a viajar, a qué país mi hijo va a viajar, con quién va a viajar mi hijo, en qué aerolínea con número de vuelo, dónde va a llegar, cuántos días va a estar, con quién se va a alojar, cuál es el número de ese lugar, cuál es el teléfono y correo electrónico. Por eso cuando los compatriotas vienen al consulado y dicen, necesito un poder para pasaporte y permiso de salida, debemos entender que son para hacer dos trámites con ese poder. El primer trámite, presentarse en registro civil para sacar el pasaporte, y el segundo trámite, ir a una notaría en Ecuador para que me saquen el permiso de salida. Hay otros casos, por el contrario, en que los niños ya tienen su pasaporte, los niños ya tienen, si es el caso, la visa, los niños ya tienen un pasaje y los niños lo que simplemente se necesita es que salgan ya del Ecuador. Si los padres tienen el pasaje ya comprado, pueden presentarse en el consulado nuestro y pedir directamente ya no un poder, sino firmar directamente la autorización de salida del país. Es decir, nosotros le vamos a dar un documento en donde va a constar todo ese detalle. Ahí dirá, en la ciudad de Nueva York, el día de hoy, se presenta el padre del menor tal, de nombres tal, y autoriza que su hijo viaje, como les dije anteriormente, desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Nueva York, en el vuelo de tal aerolínea, en tal fecha, en compañía de tal persona. Este documento que emitimos cuando los niños ya tienen un pasaporte, ya tienen eventualmente la visa y ya tienen el pasaje comprado, ese documento se presenta directamente en migración. Cuando el niño vaya a viajar, nosotros lo presentamos directamente en migración, no necesitamos hacer ningún trámite adicional. Es más, todos los documentos que emite el consulado del Ecuador, los consulados del Ecuador, tienen un código de barras de seguridad. Los agentes de migración del Ecuador conocen el procedimiento para verificar que ese documento es original. Entonces simplemente ustedes lo envían y lo presentan en el aeropuerto. Es posible, nos dicen en varias preguntas ahora mismo, en una de las que se presentan dentro de los comentarios de este chat, si debe enviarle a un familiar, a un tío, el permiso de salida del país para salir los menores. ¿En qué casos deben hacer? Cuando son los niños ecuatorianos, son americanos, tienen otra nacionalidad, cuando se han quedado más de un tiempo, Sí, cuando viven aquí, viven allá. ¿En qué caso necesitan los niños el permiso de salida de padre y madre para salir del Ecuador? sí. A ver, los niños, bien sean ecuatorianos o estadounidenses que hayan entrado al Ecuador, si es que se quedan en Ecuador menos de 90 días, no necesitan autorización de salida para regresar a Estados Unidos. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que mi hijo, que nació aquí en Estados Unidos, quiere viajar a Ecuador solo con la mamá, no conmigo. Viaja con la mamá de vacaciones. Se va a quedar 3 semanas para visitar a sus primos y demás familiares. Ese niño que es americano entra a Ecuador con su mamá. Mientras no se quede más de 90 días, la mamá puede regresar con el niño y yo no necesito darle ninguna autorización de viaje. Igual si el niño es ecuatoriano. Si el niño es ecuatoriano y vive ya aquí en Estados Unidos, tiene la residencia aquí, ese niño tampoco necesita una autorización para poder regresar a Estados Unidos. Por favor, queridos compatriotas, eso tengamos muy en cuenta y diferenciemos de los casos en que los niños salen por primera vez. Si, por ejemplo, yo tengo un hijo y ese hijo yo ya le tengo la visa para traerlo acá, el niño vive en Ecuador, su residencia está en Ecuador, como él va a viajar a Estados Unidos,
yo tengo que autorizar la salida del país de mi hijo, porque él está saliendo. Pero si mi hijo ya viene aquí, ya tiene la visa, ya tiene su residencia acá, entonces al año siguiente yo le hago ir a Ecuador a visitar a su familia, pues si no es más de 90 días, no necesito. Hay varios casos de compatriotas que por cualquier razón, sus niños inicialmente se iban a quedar 15 días, un mes, pero se terminan quedando 6 meses. Les gustó el país o se quedan estudiando, se quedan a veces 6 meses, 9 meses, un año. Al haber sobrepasado los 90 días, estos pequeños necesitan que sus padres que vivan acá en Estados Unidos les den la autorización de salida para que puedan regresar a Ecuador. Muy importante eso. Me parece que en algunos casos se pueden hacer en notarías, por ejemplo, los poderes. Eh, eh, para algunos trámites se podría hacer. ¿Qué se necesita para que los poderes tengan validez en Ecuador? Y en el caso de los menores de edad, ¿es posible o tiene que hacerse en un consulado? A ver, les comento, queridos compatriotas, los poderes, si usted vive en Estados Unidos, los puede hacer en los consulados del Ecuador y, dependiendo el tipo de poder, en las notarías americanas. Cualquier notaría americana que usted elija. Sin embargo, hay algunos casos que las autoridades del Ecuador no aceptan los poderes hechos en notaría americana y básicamente son en los temas de niños. En los temas de niños, pasaportes ecuatorianos, permisos de salida del país, a veces los poderes que se emite para que un adulto pueda cuidar a los niños y lo represente en las escuelas, en los centros de salud, a veces para recibir un bono, exigen que el poder sea del consulado del Ecuador. Pero si yo necesito hacer un trámite que es ordinario, por ejemplo, quiero vender mi bicicleta, mi motocicleta, mi carro, de pronto quiero arrendar mi casa, esos son poderes ordinarios que en Ecuador son ampliamente aceptados si se realizan con un notario americano. Simplemente ustedes tienen que cumplir con dos requisitos. El poder tiene que estar en nuestro idioma, el idioma castellano, nuestro idioma español. En ese idioma tiene que estar el documento y debe tener una formalidad, es una carátula que se llama apostilla, que probablemente muchos de ustedes nos han consultado. Hay mucha gente que ha hecho los poderes en las notarías y por alguna razón no les ha servido, han ido al consulado a hacer y lo primero que nos preguntan es que en Ecuador le han pedido que el poder hecho en el consulado del Ecuador, disculpen, en el consulado de Ecuador venga apostillado. En esos casos, la información que reciben es incorrecta. Cuando ustedes, compatriotas, hacen un poder en los consulados del Ecuador, no necesitan el requisito de la apostilla, debido a que el documento se realiza en una institución pública del Ecuador y está firmado por una autoridad ecuatoriana que cuenta con los debidos respaldos de la ley para emitir ese documento. Por el contrario, si es que usted decide hacer el poder en una notaría americana, esa autoridad no es una autoridad ecuatoriana. No hay forma en Ecuador de saber si efectivamente esa persona es un notario o si tiene una licencia válida de notaría. Entonces, esos poderes tienen que ser legalizados previamente aquí en Estados Unidos para que una autoridad, en este caso el county clerk, ellos certifican que la persona realmente es un notario americano y tiene una licencia activa y después se le pone la carátula de la apostilla. Sin apostilla el poder no les va a valer en Ecuador y se los van a rechazar. Entonces, siguiendo con las preguntas que nos hacen las personas que nos están viendo, y les agradecemos muchísimo su interacción, las preguntas que nos hacen. Específicamente, usted nos explica que no es posible o no es aceptado en el Ecuador cuando se hace un permiso de salida del país para menores de edad o un permiso para sacar pasaporte de menores de edad, cuando se hace en una notaría. Este es uno de los trámites que necesariamente se hace en un consulado. Sí, sí, en efecto. Por la práctica que nosotros incluso hemos podido darnos cuenta, hay varias personas que los poderes hechos en notaría les han devuelto con el señalamiento que tiene que venir del consulado del Ecuador.
es una política de muchas de las notarías y de muchas de las autoridades del registro civil, porque ellos, como yo les dije hace unos minutos, nuestros poderes tienen un código de verificación que les da seguridad a las autoridades del Ecuador. El tema de niños es muy delicado. Pueden haber, y de hecho existen casos de falsificaciones de poderes, y esas falsificaciones de poderes a veces han permitido que niños salgan del país sin la autorización de sus padres. Y algunos de esos trámites han sido hechos en notarías fuera de los consulados. Por esa razón, más por un tema de política de la institución, es lo que se pide. Nosotros siempre recomendaremos que ese tipo de poderes se realicen en los consulados del Ecuador para evitar cualquier inconveniente y pérdida de tiempo para ustedes, compatriotas. Lo más importante aquí es el tiempo, del que no hay mucho, ¿no? Siempre estamos en varias cosas al mismo tiempo. Es por eso, queridos ecuatorianos, que el Consulado de Ecuador tiene, sí, un sistema de citas que se saca por la cita suya, la obtiene en la página ecuadorny.com para las citas regulares. Pero hay algunas cosas que no los puede hacer en una notaría. Entonces, en esos casos, solo para cuando son casos que no se pueden hacer en notaría, como los temas de menores de edad, como sacar una segunda copia de un poder que hizo en un consulado. Eso no puede hacer en una notaría. O cuando va a revocar un poder que hizo en el consulado de Ecuador en Queens, no puede hacer en una notaría, debe hacerlo en Queens. Esos casos, los temas de adultos mayores, los temas de menores de edad, son temas que son considerados urgentes en el consulado y por lo tanto tenemos una fila especial de atención muy pronto. No existe atención sin cita, lamentablemente, no alcanzaríamos a atender todos los que necesitan, pero sí, cuando se trata de menores de edad, de adultos mayores o de estos temas, nosotros les buscamos una cita muy pronto, dentro de la misma semana, en la mayoría de los casos, para que puedan resolver estos casos. Entonces, hablemos del tema de citas. ¿Cuántas citas yo necesito si quiero hacer un solo poder que sirva para hacer dos o tres cosas? ¿Es una sola cita o son dos citas? A ver, vamos, todo va a depender del tipo de gestiones que yo voy a encargar. Como les indicaba al inicio, tenemos una opción que es el poder general. El poder general está encasillado o dirigido básicamente a temas de patrimonio, a temas económicos. Por ejemplo, administrar propiedades, comprar, vender, abrir cuentas bancarias. Si yo ya tengo una cuenta en Ecuador, el poder general me permite pedir una libreta de ahorro, renovar la libreta, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, claves, activar transferencias internacionales, pedir préstamos, contratar pólizas, renovar pólizas, comprar pólizas, cancelar las pólizas, hacer trámites en el Seguro Social, Servicio de Rentas Internas, municipio, notaría. El Poder General permite básicamente una serie muy generosa de trámites, pero patrimoniales. El Poder General no nos va a permitir tratar temas de menores de edad. Hay muchas personas que dicen, quiero un poder general para poder que me deje mi casita, la dejé ahí, necesito que alguien se haga cargo de mi casita, necesito mi cuenta, cerrar esa cuenta, pagar unas deudas y que me atiendan los temas de mis hijos. Poder general no aplica para temas de niños, no aplica tampoco para temas de juicios. El tema de juicios, el tema de niños son temas específicos. Muchas personas se presentan, y es siempre lo sugerible, en temas de juicios con las minutas. Hay personas que necesitan que se explique bien en el poder, por ejemplo, si están demandados por alimentos o les están demandando por un tema de paternidad o por temas de herencias, hay un juicio. Normalmente en el poder hay que poner, para que resulte mejor, el número de juicio, quién demanda, contra quién se demanda, qué es lo que yo quiero que en el poder conste. Nosotros tenemos dentro de los poderes especiales un poder de un trámite, que es el poder especial, sirve para un solo trámite. Tenemos una minuta, un formato, un borrador de poder especial para juicios, en el cual dice que yo le doy el poder a un abogado o a una persona de mi confianza para que contrate un abogado y me represente en todo tipo de juicios. Sin embargo, lo ideal sería que exista una precisión del juicio, para que no tengamos
ningún tipo de inconveniente con el poder. Entonces, si su necesidad es de un poder general, porque yo necesito varios temas patrimoniales, pues necesito una sola cita. Sin embargo, si yo necesito, además de lo patrimonial, un tema de hijos, un tema tal vez de herencias, que también es específico, o a veces un tema de lo que me hayan pedido en el Ecuador, necesito una cita adicional. ¿Y esto por qué? Porque nosotros atendemos por franjas horarias. Usted cuando saca una cita le va a señalar, usted elige el consulado donde quiere ser atendido, usted elige el día y la hora que quiere ser atendido. Entonces, cuando usted saca una cita, por ejemplo, para mañana en Queens a las 8:30, el sistema le previene que usted va a tener un tiempo aproximado de atención de 1 hora. Eso es importante considerar. Los poderes no salen en cuestión de pocos minutos porque, como yo les decía, se debe interactuar con la persona. La persona que hace el documento notarial tiene que estar seguro de lo que necesita y que lo que el documento va a ser emitido sea lo que realmente se ajuste a la necesidad. Y al mismo tiempo, esa cita que usted saca es una cita horaria, que significa que es una cita que se comparte con otras personas. Nosotros a las 8:30, por ejemplo, vamos a convocar a las personas que estén presentes en la cita, vamos a conversar con ellos y vamos a recoger sus documentos para hacer el poder. Y nosotros, tan pronto sea posible, dentro de esa hora, vamos a sacar los documentos de cada uno de ustedes. Por esa razón, si viene una persona y dice, necesito hacer 3 poderes, no podemos, necesitamos mayores citas para que ustedes puedan ser atendidos con toda la cordialidad, con la atención y con el tiempo que necesiten. Vamos prácticamente terminando esta sesión, nos quedan pocos minutos, pero como les hemos explicado, nos pueden dejar cualquier pregunta adicional que ustedes tengan en los comentarios de este video que va a quedar grabado, o nos pueden escribir al correo electrónico de notarialesqueens@cancillería.gov.es que ustedes ven en su pantalla y también se queda en los comentarios. Nos pueden escribir al correo del consulado, pueden llamarnos, pueden conversar con nosotros. Seguramente intentamos contestar la mayor parte de llamadas que entran. Lamentablemente son tantas y somos tan pocos nosotros que no siempre alcanzamos todas. Por eso la mejor manera de comunicarse con los consulados es escribiéndonos. Y ahí cerrando, hablábamos de que si en caso yo quiero hacer un poder para varias cosas, necesito una sola cita. Pero si quieren firmar 3 personas un solo poder, también necesito una cita o 2 o 3. Una sola cita. Una sola cita, claro. Como yo les decía, el poder permite que varias personas firmen cuando se trata del mismo objeto. En este caso, obviamente, si somos 5 hermanos que vamos a firmar un poder de herencia, no necesito 5 citas, sino que basta que uno de ellos saque una cita y se presentan los 5 hermanos y entendemos, en un solo documento van a firmar los 5, no se necesita 5 citas. Pero si yo necesito hacer 2 poderes y tengo una sola cita, no voy a poder hacer 2 poderes. En ese caso, ¿cómo saco la segunda cita? El sistema no me deja sacar una segunda cita. ¿Nos escriben al correo? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. El correo, nosotros, hay varios casos en realidad. En la práctica nos ha ocurrido que hay personas que cuando necesitan 2 poderes, por ejemplo, marido y mujer, marido hace una cita y su esposa saca la segunda cita y nos dice, mire, yo tengo 2 citas, uno está a mi nombre, el otro está el nombre de tal persona. Entonces, obviamente, es un poder que ellos, una cita que han sacado, podemos atenderlos. Pero cualquier otro trámite se puede canalizar, siempre el consulado está presto a atender y ayudar. Sin embargo, necesitamos cumplir estos procedimientos, que sería también escribirnos al correo. Si usted necesita 2 citas entonces y tiene una, el sistema no le va a dejar sacar una segunda. Escríbanos a notarialesqueens@cancillería.gov.es y díganos, tengo una cita, pero necesito hacer 2 poderes. De esta forma, el área notarial va a programar el tiempo suficiente para poder atender los 2 poderes en una fecha más cercana, en una fecha parecida a la que usted tiene la cita. Entonces, sería bueno simplemente contarles que los poderes, una vez que ustedes los leen, nosotros los preparamos en el área notarial y le damos para que ustedes leen, terminan siendo de responsabilidad de los usuarios.
No cabe la posibilidad de regresar y decir, me he equivocado aquí, o se han equivocado ustedes y quiero que me modifiquen. Una vez que ustedes firman el poder, el texto es de responsabilidad del usuario. Segundo, no es posible tampoco que solamente me ha faltado una palabra. Entonces, por favor, quiero que hoy, en un momentito, me den cambiando una palabra. No es posible. No es que queda grabado de alguna forma el formato realizado. Tendríamos que volver a hacer un nuevo poder con una nueva cita y empezar desde el principio. No es posible venir a cambiar y arreglar solamente un cambio posible. Para que no pierda tiempo, hemos hablado de que asegúrese de que su documento sea ecuatoriano y esté vigente, y tenga en la mano y esté en físico. Asegúrese que tiene la cita, asegúrese que tiene el número de citas que necesita, asegúrese que tiene los datos suficientes de la propiedad que va a vender, de la matrícula del auto si es un vehículo, de la persona, de las personas a quienes va el poder. Tiene que tener todos los datos de la cédula de la persona para quien va a dar el poder. Así no pierde usted tiempo. Y cuando usted tiene una minuta, recuerde, en un formato editable, en formato Word, no en PDF, no en foto, no impreso. Tiene que ser en un formato editable que nosotros podamos manejar, hacer cambios y poder imprimirle en nuestro papel. De estas cosas hemos hablado. Pues si ustedes tienen otras preguntas o quieren seguir tratar de cualquier otro tema que deseen que sigamos conversando en los próximos miércoles, que nos seguiremos reuniendo y hablando de otros temas, por favor déjenos en los comentarios. Iremos nosotros también conversando con otros compañeros nuestros que trabajan en el consulado, también profesionales de una carrera larga, que están a cargo de otros trámites dentro del consulado y que seguramente nos acompañarán y nos responderán las preguntas. Entonces, doctor Cruz, le agradezco mucho su participación, su compañía esta noche, y estamos muy contentos de contar con su contingente y su calidad profesional dentro del Consulado de Ecuador. Seguramente los ecuatorianos que están viendo van a estar contentos de verle y van a saber que usted puede contar con usted para su asesoría cuando asistan al Consulado de Ecuador. Muchas gracias. Sí, señor cónsul, muchas gracias. Un saludo muy cordial a toda nuestra comunidad. Y sí, ese es nuestro compromiso, como yo les he dicho y lo digo siempre, conversar bien con ustedes, entender el caso y dar la mejor solución. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan buena noche a todos. Nos despedimos por hoy y recuerden, por favor, escríbanos al Consulado de Ecuador si tienen cualquier consulta. Déjenos los comentarios aquí y estaremos viéndonos en otra entrega informativa en vivo con el Consulado dentro de poco. Buenas noches.